muy bienvenidos a todos a esta nueva charla del Museo Judío en Casa. Tenemos hoy día a Leo Albajari. Él es periodista deportivo, es argentino, es el autor de la muestra No fue un juego, de lo cual nos va a hablar hoy, y él además es colaborador del Museo del Holocausto en Buenos Aires, un museo con el cual el Museo Interactivo Judío tiene una estrecha relación, y de hecho ellos nos han colaborado mucho en esta nueva sala del museo que esperamos, Dios mediante, tengamos prontamente a disposición de todos, donde vamos a añadir contenido sobre el Holocausto al museo. Entonces, sin más, los dejo con Leo. ¿Tienes la palabra? Bueno, bienvenidos a todos. Soy Leo Albajari, autor de La muestra No fue un juego. Los invito a conversar y a entender y a poder reflexionar sobre tal vez una nueva disciplina, una nueva forma de ver el Holocausto, de ver la Shoah, que es a través de los sucesos del fútbol. Lo que vamos a tratar de entender, yo les voy a mostrar, son distintos casos de lo que fue sucediendo en torno al fútbol, tanto en la comunidad judía como en la práctica del deporte, del fútbol, dentro de los campos de concentración y exterminio. Vamos a intentar entender por qué se jugaba el fútbol allí dentro. Vamos a repasar también las políticas del nazismo sobre el deporte. La muestra No fue un juego, es una muestra que se estrenó en el año 2018, es una investigación que llevé a cabo por un simple interés, obviamente, en la temática de la Shoah, pero sobre todo por ver el costado del fútbol, por poder renovar la temática. Esta muestra ha recorrido distintas instituciones de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, y lo que yo ahora les voy a mostrar en un video de 1 minuto y medio es primero que vean de qué se trata la muestra en sí, corpórea, ¿sí? El día que el mundo vuelva a la normalidad, ojalá los podamos visitar y tenerlos también como público, para que entiendan desde dónde proviene también esta investigación y esta charla. Así que les propongo ver y poder entender el desarrollo de lo que es No fue un juego, y enseguida nos metemos con todas las historias que tienen que ver con el fútbol durante el nazismo, durante el Holocausto. Se estrenó en el año 2018, es una investigación que llevé a cabo. Nosotros lo que planteamos con No fue un juego es poder charlar con distintos colegios de la comunidad que se acercaron para hablar de fútbol, pero no solamente de fútbol, poder meternos en las temáticas del nazismo, de la Shoah, y no solamente hablar de historia, hablar del presente también, porque estas 11 historias lo que permiten es hablar de lo que pasó hace 80 años, pero poder relacionarlo con el presente, con las problemáticas en el deporte que tenemos en Argentina, y con el racismo, con la discriminación. La juventud se va renovando porque los chicos se van alejando de alguna forma de los hechos históricos, no están a veces muy conectados con la foto, con lo vivencial, y lo que nos pareció a la hora de desarrollar este proyecto era que el fútbol, como parte del acervo cultural argentino, nos iba a dar un empujoncito más para que los chicos se interesen. Bien, este video tiene que ver con una experiencia en el Club Hebraica de Buenos Aires, y como yo explicaba, elegí el fútbol como parte del acervo cultural argentino, también, y sé que lo es, como parte de la cultura chilena, así que encantado de poder compartir con ustedes estas historias y de nuevo, que vengan conmigo a un nuevo camino de estudio del Holocausto, de estudio del nazismo a través de esta investigación. Así que bienvenidos a No fue un juego. Lo que les proponemos es que puedan ir escribiendo las preguntas en el chat. Vamos a tener unos 15 minutos para yo poder ir respondiéndolas también a fin de la charla. Así que comenzamos con la presentación y comenzamos así. Miren, lo que yo les voy a mostrar ahora tiene que ver con, primero, para adentrarnos en lo que es la historia del fútbol y del deporte judío en Europa, pre-nazismo, la primera sorpresa, ¿sí?,
para despertarnos un poco de toda la rutina diaria y que ya empiecen a querer investigar un poco más, es entender que en la comunidad judía, por lo menos lo que he encontrado con esta investigación, es que el fútbol ya estaba incluido en las mujeres. Miren qué novedad, ¿no? Cuando uno normalmente entiende que el fútbol femenino es un deporte nuevo, tal vez es una moda. Bueno, lo que en realidad quiero mostrarles aquí, tanto en la foto de la izquierda como en la foto de la derecha, son dos equipos de mujeres jugando al fútbol. Uno en Rumania en 1924, fíjense, casi 100 años. Otro en Checoslovaquia, hoy República Checa, en 1930. La foto de la izquierda está un poco más viejita, pero se ve bien clara. La foto de la derecha, lo que le puede llamar la atención es que las mujeres están con polleras, con tacos. Bueno, claramente no jugaban al fútbol así, pero sí los que yo le puedo comentar es que esto era antes o después de un partido de fútbol, ¿sí? Las chicas están con su entrenador aquí al costado y de alguna forma han tomado esa foto para demostrar también su inclusión en el fútbol. Así que miren, qué avanzada que estaba la comunidad judía pre-nazismo en Europa con el desarrollo del fútbol. Vamos a hablar ahora de lo que es las leyes deportivas y raciales en cuanto al fútbol. El nazismo también tenía en su jerarquía, en su administración, una persona que se encargaba de los deportes, ¿sí? Y esa persona era Hans von Schammer und Osten, que era un SA encargado de los deportes, tanto en la administración del deporte como en la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y para que entendamos lo que yo quería contarles ahí es que fue ya en el 7 de abril de 1933 donde se aplicaron las primeras leyes restrictivas y raciales hacia los judíos de impedirles la práctica de fútbol, la práctica deportiva, dentro de los clubes no judíos. Miren, Hitler asume el gobierno de Alemania el 30 de enero de 1933. Bueno, fíjense que ya el 7 de abril, 2 meses después aproximadamente, tenemos la primera ley racial deportiva enfocada en el fútbol, que tiene que ver con la exclusión de los judíos. Cuando hablamos de la exclusión de los judíos de los clubes, hablamos de los clubes no de origen judío, ¿sí? Los que hoy podemos conocer, como Bayern Múnich, como Nuremberg, como el Hertha de Berlín, como todos los que conocemos, el Schalke 04, Borussia Dortmund, los que son futboleros, las que son futboleras, van a saber que son equipos que hoy existen. Bueno, la exclusión tenía que ver más bien con esos clubes, pero sí todavía se les permitió practicar deporte, practicar fútbol en los equipos, en los clubes, sí de origen judío, como los había muchos Maccabi, Hakoah, Bar Kokhba, ¿sí? En Alemania había muchos de esos clubes y la práctica deportiva en general sí se les permitió en esas instituciones. Y acá comienzo con una de las primeras historias. Miren, Julius Hirsch es una de las historias más importantes para la muestra y es una de las que a mí me permite contarles a ustedes lo dura que fueron las leyes raciales, en este caso en el fútbol, porque Julius Hirsch era una persona judía, futbolista él, muy exitoso, que primero es el primer judío en vestir la camiseta de la selección alemana. Eso es un primer detalle y es uno de los personajes más reconocidos de aquella época y que la historia lo trajo recién en estos tiempos nuevamente a una visión de ídolo. Como muchos judíos en la Primera Guerra Mundial, Julius Hirsch se alista en el ejército alemán para combatir en la Primera Guerra. Por lo tanto, lo que nos demuestra es que todos los judíos estaban totalmente asimilados a la cultura alemana y se sentían totalmente alemanes, pese a lo que después pensó, reflexionó y obviamente legisló el nazismo en cuanto a lo que eran los judíos para la sociedad alemana. Bueno, Julius Hirsch era alemán, además de ser judío, se alistó en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial
Pero bueno, con estas leyes raciales, a partir del año 33, él ya un poco más adulto, seguía participando en los clubes alemanes, en el club donde él era exitoso. Es un club que hoy es más bien pequeño, se llama Karlsruhe, es un club que no participa en la Bundesliga, pero también es expulsado de ese club. Entonces, lo que a mí me permite mostrarle al público en general, que normalmente nos visita y a la cual también estamos dando este tipo de charlas, es que, fíjense, él es combatiente en la Primera Guerra Mundial para el ejército, es el primer judío en vestir la selección alemana y ni así pudo de alguna forma salvarse. ¿Y qué es lo que demuestro yo también? Cómo yo acá voy a agrandar un poco la pantalla. La documentación de Julius Hirsch era la que tenía como obligación llevar, como todos los judíos alemanes. Primero, con una J, un sello de J en rojo. Y segundo, con un segundo nombre que era obligatorio llevar, en este caso el de Israel para los hombres, Sara para las mujeres. Esto era algo obligatorio que todos los judíos alemanes debían llevar, ¿sí? Y eran de alguna forma reempadronados. Bueno, la historia de Julius Hirsch es hoy una historia que nos cuentan que en realidad él queriendo escapar de Alemania y miren, hasta decide separarse de su mujer, que no era judía, y se separa no por cuestiones matrimoniales, sino para salvarle la vida, y así todo la capturan a ella, capturan a su familia, lo capturan a él, y a él particularmente lo asesinan en Auschwitz sin fecha exacta. Pero lo que a mí me interesa de esta historia es que hoy la Federación Alemana, hoy en día, entrega un premio en nombre de Julius Hirsch, y en el 2018 este humilde proyecto fue el que lo ha ganado. Y bueno, de alguna forma es un orgullo y es un empuje para nosotros que esto sea de esta forma. Yo voy a continuar. ¿Se escucha bien, Michelle, Sofía? ¿Estamos bien? A ver, que yo no las veo. Un segundito. Quiero volver. Chicas, ¿bien? Perfecto. Tengo que volver con ustedes porque si no se me complica. Seguimos. Bien. Bueno, para que sepan lo que pasaba en la época, este es Otto Nerz, este señor era el técnico de la selección alemana entre el año 26 y 36. Año 36, Juegos Olímpicos. Vamos a hablar un poquito, pero fíjense la frase que nos deja. Al final habrá una Europa libre de judíos con un deporte libre de judíos. Un pequeño detalle que quiero aclarar aquí. Miren, revisando la documentación y la investigación de este buen hombre, por decir así, este director técnico, encontramos que de origen Otto Nerz era socialdemócrata. Atención, y lo que nos da la pauta que durante la Alemania nazi no había que ser nazi para ser antijudío, antisemita, ¿sí? Mucha parte, o por lo menos algunos exponentes también de la socialdemocracia alemana, también lo eran. Y bueno, esto es parte también de la historia. Les voy a contar una pequeña anécdota. Este señor, a ver... Voy a volver. Me aparece como pausado. Bien. Este señor, la anécdota es que su último partido fue el que dirigió en los Juegos Olímpicos a la selección alemana, unos cuartos de final donde Alemania venía muy envalentonado, jugaba contra Noruega. Ese día Joseph Goebbels le dice a Hitler que había que ir al estadio porque el estadio iba a estar lleno. Hitler no era una persona a quien le gustara el fútbol, de hecho nunca había ido a un estadio. Hitler particularmente consideraba que los deportes como el fútbol eran deportes más bien para la Europa occidental. Alemania se tenía que abocar a la práctica del deporte individual, ¿sí? Para demostrar la superioridad de la raza aria, entre comillas. Y él gustaba obviamente del atletismo, de la lucha grecorromana, de la natación. Bueno, la cosa es que
finalmente termina yendo a ese partido y ese día, Alemania pierde con Noruega 2-0 por cuestiones del fútbol y es ese día que Otto Ners es despedido de su cargo como director técnico de la selección alemana. Lo dejan más bien como ayudante, pero fíjense cómo un resultado, en este caso, obliga a esta situación. Miren, esta es una prueba de que Hitler estuvo ese día en la cancha. Aquí lo tenemos a Joseph Goebbels, lo tenemos también al secretario nazi, tenemos, bueno, a von Schammer und Osten, a este personaje que se ocupaba de los deportes. Se congeló la presentación, ¿sí? No avanzó. Nos quedamos en Otto. Ahí. Está un poco mala la imagen, pero ahora estamos contigo. Sí, es que se traba cuando entra gente, no sé por qué. Se está trabando cuando entra gente de a poco. Ahí estamos en la foto de Hitler. Dale, sí. Bien. Bueno, decía, Rudolf Hess, acá al fondo, Joseph Goebbels, Hitler, y acá están los dos dirigentes noruegos que se encargan también de la administración de la selección. Ese es el único día, la única prueba que hay que Hitler estuvo en un estadio mirando fútbol. Bueno, de nuevo, el día que Alemania pierde 2-0 y queda fuera de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. En aquel momento los Juegos Olímpicos eran bastante importantes en la disciplina del fútbol, no tan como en el presente. Bueno, nos metemos por lo que los invitamos a todos en esta charla, el núcleo de mi investigación, que tiene que ver con una cuestión que yo al principio temía, que tenía que ver con la banalización de la temática, pero me encontré con que en muchos casos, en muchos campos de concentración, en muchos campos de exterminio, existía la práctica del fútbol, ¿sí? Pequeños datos que les voy a dar. Los jugaban tanto las SS, los guardianes de los campos, como los Sonderkommando, la gente que se encargaba, los judíos normalmente que se encargaban de las tareas más difíciles, que era la cuestión de las cámaras de gas y los crematorios. Lo jugaban los gitanos. En algún momento lo han jugado también los niños, los partidos de fútbol. Entonces, eso es un pequeño dato que yo les voy a dar. Estas son dos fotos de distintos campos, uno en Poniatowa, en Polonia, donde se juega el fútbol, otra en Westerbork, pero ya van a ver cómo he encontrado en campos como en Auschwitz o en Mauthausen, donde se jugaba y la práctica de fútbol era bastante asidua. Ni hablar de Terezin. Ahora en un ratito vamos a hablar de Terezin, pero de nuevo, yo los invité, el Museo Judío Interactivo de Chile, desde siempre nosotros quisimos que ustedes vengan a conversar con nosotros para entender esta parte. En un lugar tan trágico, en un lugar donde se han asesinado de la manera que sabemos, en cámaras de gas, con crematorios, fusilamientos, a millones y millones de personas, costó desde siempre entender por qué se jugaba al fútbol. Y miren, estas son las respuestas a estas preguntas, de por qué o para qué se jugaba al fútbol. Lo primero, tal vez lo más sencillo es, sí, los guardianes nazis cada tanto se querían divertir, tenían pelotas de fútbol dentro del campo, y lo que hacían era jugar entre ellos, o en muchos casos, tratar de que los prisioneros organicen sus propios equipos, normalmente de 7, a veces de 11, y poder jugar un partido de fútbol para distraerse, ni más ni menos. ¿Sí? En las condiciones en las que la gente estaba dentro del campo. Entendamos que la gente no comía bien, que la gente no tenía salud, que la gente moría de frío, moría de hambre, moría de calor, moría por enfermedades. En ese contexto, en muchos casos los prisioneros tenían que armar un equipo de fútbol. Pero ahora les voy a explicar cómo era que los armaban, porque en esas condiciones obviamente era muy difícil. El otro motivo por el cual se jugaba al fútbol en un campo era la propaganda. A ver, estas fotos alguien las tomó, la película que hay de el campo gueto de Terezin, alguien la filmó. De alguna forma, el fútbol servía también para mostrar otra realidad. En Auschwitz no hay filmaciones, no hay fotografías, pero sí hay testimonios de fútbol. Pero en muchos otros campos lo que sí sucedía era esta cuestión
de, bueno, ustedes jueguen, que les tomamos fotos, que los filmamos y le demostramos al público alemán que la situación no es tan mala como muchos denuncian. La selección. No crean que jugar al fútbol te daba la posibilidad de ir a una cámara de gas o seguir viviendo. Ese no era el tipo de selección. Lo que yo llamo selección dentro de un campo de fútbol, en un campo de concentración, es que aquellas personas que jugaban un poco mejor que el resto, que se desempeñaban y que tenían una habilidad para el fútbol, eran personas que posiblemente eran elegidas solo para jugar al fútbol y se les daba durante la semana tareas un poco más leves, no tan mortales como otras tareas tan duras en las que la gente moría. Y esas personas lo que lograban, y esto tiene que ver con el cuarto concepto, con la cuarta respuesta, era sobrevivir. Ustedes se habrán quedado pensando cuando yo les dije que los prisioneros jugaban al fútbol. Bueno, lo que hemos encontrado también son casos de personas que gracias a jugar al fútbol y a que los guardias tenían una cierta estima por ellos y les daban esta posibilidad de ser rivales, había personas que recibían un poco más de alimento que el resto de los prisioneros dentro de los campos e iban sobreviviendo año tras año, primero mes a mes, después año tras año, dentro de lo que fue la vida en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Entonces, fíjense que por lo menos era una pequeña herramienta el fútbol de supervivencia, de poder de alguna forma vivir el día a día con esta actividad. Como hubo otras actividades, hubo gente que se dedicó a las orquestas, hubo gente que se dedicó a tatuar, sobre todo en Auschwitz. Hay un libro que es una novela que tiene que ver en realidad con una situación que fue real, que fue verdad. Miren, la última tiene que ver con algo tal vez romántico, pero ustedes como pueblo chileno futbolero, vamos a decir sudamericano, todos nosotros, en Argentina acá también, vivimos el fútbol de una manera muy especial. En Europa ya el fútbol era algo popular y muy extendido en toda Europa. Lo que hay que entender como respuesta de interacción cultural tiene que ver con, imagínense que en un campo de concentración, en un campo de exterminio, podría haber españoles, alemanes, polacos, italianos, griegos, rumanos, húngaros, con distintas culturas, con distintos idiomas. Pero al poder darle la herramienta de la pelota de fútbol, se generaba obviamente una interacción y no había que explicarles a nadie nada sobre cómo se jugaba el fútbol. El húngaro se podía conectar con el alemán, o con el español, o con el francés, o con el holandés, mínimamente sabiendo las reglas del fútbol, posicionándose en la cancha y poder, de alguna forma, siempre todo entre comillas, entendámoslo, compartir un momento. ¿Sí? Bien. Yo les pido, Michelle y Sofía, que cualquier cosa me detengan si algo no se escuchó o quieran hacer alguna observación, por favor. Yo continúo. Miren, como prueba les traje un mapa de Auschwitz. Este es el ingreso, ¿sí? El que tuvo la oportunidad de ir a Auschwitz lo conoce. Estamos hablando de Auschwitz-Birkenau. Las vías del tren, el andén. Al final del andén, sobre la derecha hay un terreno que hoy sigue siendo un terreno baldío, potrero, que le decimos acá en Argentina, y ese es el lugar donde se jugaban los partidos de fútbol, muy cercanos, muy cercanos, a unos 200 metros de algunas de las cámaras de gas y de algunos de los crematorios también, sobre todo el 3 y el 4. Así que era un terreno lindante a el sector de los gitanos. Por lo tanto, muchos de los gitanos también formaban parte de los partidos de fútbol. Esto es sorprendente, pero de nuevo, si uno tiene la oportunidad de ir en algún momento a Auschwitz otra vez, lo va a ver, ese terreno está liberado todavía, no va a haber arcos ni nada, pero es un terreno que no se ha ocupado con otras cosas. Este es un mapa visto desde atrás. Este es el ingreso al campo de exterminio, de nuevo el andén, y en este punto verde es donde estaban la cancha de fútbol. Esto entendamos siempre explicado por los sobrevivientes, que nos han dado testimonio
y que lo entendemos como parte de la memoria que tenemos que recobrar para entender también los sucesos. Miren, una de las personas que da testimonio es un sobreviviente que se llamaba Luis de Vixe, un holandés que pasó por 3 campos, y dice lo siguiente: y cuando el domingo llega y tu unidad por suerte no tiene que trabajar ese día, las horas se disuelven como agua entre los dedos. Los que aún pueden caminar en grupos por el campo, un día sin los gritos de los capos y los golpes de los guardias, pero para la mayoría es un día para empezar a preocuparse por el lunes. Cuando me pongo mi limpio y recién planchado uniforme de fútbol y camino a la cancha con mis compañeros, me siento increíblemente privilegiado en comparación de las masas. Durante 1 hora y media de competencia, nada más importa que el balón de cuero y el gol, como en los viejos tiempos. Bueno, este es uno de los testimonios. Hay sobrevivientes que recuerdan que para ellos jugar al fútbol era parte del proceso de deshumanización, ¿sí? Esta palabra que en el estudio de la Shoah, del Holocausto, utilizamos cuando los que educamos lo hacemos sobre el Holocausto, tiene que ver con este proceso en hacer sentir a las personas que no son seres humanos, ¿sí? Que son cosas, que son ratas, que son piojos a los que hay que exterminar, que es un virus. Bueno, en este proceso también hubo sobrevivientes que sintieron que después de trabajar encima 12 horas, de ver morir a toda tu familia, de no saber si mañana vas a poder sobrevivir, tener que jugar al fútbol era como seguir sintiéndose una cosa, ¿sí? Como que uno se termina sintiendo un muñeco de lo que nosotros llamamos metegol, futbolín, cada uno lo llama de distinta forma, ¿sí? Como parte también de un circo. Uno de los que da testimonio tan importante es Primo Levi. Primo Levi es un químico italiano, judío él, que sobrevive a los últimos momentos de Birkenau, ¿sí? Durante el año 44 como sobreviviente, y él cuenta en una de sus trilogías, en su trilogía, pero en el libro de Si esto es su nombre, que le cuentan que los domingos en Auschwitz había orquestas y partidos de fútbol. Este es uno de los testimonios que yo recomiendo leer. De nuevo, Si esto es su nombre, es uno de sus libros. A mí particularmente me gusta mucho y es junto a Ana Frank los que más me conmovieron en lo que es el estudio del Holocausto. La verdad que leerlos a ellos es entender muchísimo de lo que ha sucedido. Y llegamos al ítem de la propaganda. Vieron que hablamos de distracción, hablamos de supervivencia, pero primero quiero pasar yo por la propaganda. Y tiene que ver con algo realmente que llamó mucho la atención una vez descubierto. Existió un gueto campo, digo un gueto campo porque funcionaba por momentos de gueto, después terminó siendo un campo de concentración, donde por allí pasaban aproximadamente unos 140.000 personas, la mayoría de ellos judíos. Y Terezín, este es el nombre del campo, cercano a Praga, hoy República Checa, era un campo donde se lo utilizaba como campo de propaganda, ¿sí? Era visitado por la Cruz Roja en algunas situaciones, donde llegaban al campo y veían, entre comillas, de nuevo, la buena situación en la que los que estaban allí dentro vivían el día a día. De nuevo, había orquestas, había talleres de arte, había jardín de infantes, había huertas comunitarias y también había partidos de fútbol. Y fíjense el detalle de las imágenes. Las redes perfectamente cosidas, pelotas, los arqueros con los guantes, medias, equipos con distintas camisetas, gente mirando los partidos de fútbol. Y ahora les voy a mostrar yo un video. Aquí se organizó lo que se llamó la Liga Terezín, ¿sí? Era una liga donde jugaban 7 contra 7. Normalmente se dividían los que estaban allí dentro entre electricistas, carniceros, las distintas profesiones, y jugaban entre ellos un campeonato. Acá en Buenos Aires ya comenzaron los aplausos de las 9 de la noche. Miren, antes de mostrar el video,
quería compartir con ustedes una copia de lo que es un fixture de lo original de la Liga de Terezin, ¿sí? Esta liga se jugó entre el año 43 y el año 44, ¿sí? Acá están los equipos contra estos equipos y los distintos resultados que se fueron dando en la medida en la que se fue desarrollando los partidos de fútbol. Venimos bien, Michelle, Sofía, venimos bien, ¿no? Bien, continuamos. Sí, miren. Cuando compartas imágenes, porfa, lee el texto porque no se ve muy bien el texto. Bien. No se ve... Voy a compartirles ahora un video. Es un minuto sobre la Liga de Terezin para que vean cómo se filmó, aparte, a través de los nazis, una película que se llamó La ciudad que Hitler le regaló a los judíos, ¿sí? Así se iba a llamar la película, y parte de un fragmento es un partido de fútbol. Zur größten Sportveranstaltung in Theresienstadt, zum Fußballwettkampf. In 1944, the Nazis produced a propaganda film called Theresienstadt, a Jewish settlement. The surprising thing is how long the football sequence is in the whole film. The SS realized that football is something that not just the people in the ghetto, but people all over the world liked. It was a game against the Nazis, and I was playing this bloody game against the Nazis. The Jewish players pictured here were actually fighting for their lives as they tried to survive the horror around them. My function was to give the ball to Honza Burka. Honza Burka, if he got a ball, it was a goal. All the people that you see in the movie, almost all of them, were dead between 4 to 6 weeks after this film. Bien, cortito, lo que le quería mostrar allí es esta filmación a cargo de los nazis mostrando lo que era un partido de fútbol. Fíjense, mujeres y hombres en el campo, ¿sí? Esto no pasaba en muchos campos de concentración y exterminio donde las mujeres y los hombres se mezclaban. No están rapados, están con buena vestimenta. De nuevo, los equipamientos de los equipos de fútbol son realmente muy profesionales. Esto estaba muy bien armado para mostrarlo como propaganda, ¿sí? El fútbol, de nuevo, a lo largo de la historia, lo vemos continuamente utilizado por los distintos gobiernos como propaganda, ¿sí? Para demostrar realidades, para hacer llegar distintos pensamientos políticos al público en general. Yo voy a continuar con mi presentación. Bien, nos metemos en otro de los campos. Este es el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Es a un costado del campo. Este campo está en pie y está vigente para visitarlo. Esta era la zona del campo sanitario, pero fíjense el terreno que ocupaba la cancha de fútbol, el espacio importante dentro. Esto es una parte igual del campo, pero fíjense que había para todos ellos destinado una cancha de fútbol, para que vean lo importante que era la práctica del fútbol allí. De nuevo, como distracción de los guardias SS o de los prisioneros. Esta es una foto ya desde abajo, desde la superficie de esa cancha de fútbol. Lo que ven acá es ni más ni menos que una fosa que está siendo cavada por los pueblerinos de la zona una vez que el campo de concentración de Mauthausen se libera. Tienen que cavar estas fosas para, lamentablemente, enterrar a la mayoría de los cuerpos, ¿sí? Que han quedado allí en muchos casos enterrados, pero es en la misma cancha de fútbol donde esto se hace. Hoy, la cancha de fútbol se ve así, ¿sí? Esta es una foto de un turista. Entiendo que obviamente si hay gente enterrada no se puede pisar el terreno, pero bueno, es esta cancha que yo les mostré, hoy se ve de esta forma. Dentro de este campo, ya una de las historias que nos refieren, miren, a una persona que no era judía, pero que sí se vincula con un niño judío. Esta es la historia de Saturnino Navazo, es un español
es uno de los 7.000 españoles que es capturado en Francia luego de la Guerra Civil Española que termina en el año 39, un republicano que es capturado en Francia y es llevado al campo de concentración de Mauthausen como disidente político del nazismo, del franquismo también. Bueno, él era futbolista profesional, lo ven pateando un pedazo de piedra y le dicen, che, vos sabés jugar al fútbol, le dicen los guardias. Sí, yo era futbolista en España. Bueno, armate un equipo de fútbol que queremos competir con ustedes. Bueno, él se arma un equipo de españoles. La foto que ven aquí en el centro es de un equipo de españoles, él parado, ¿sí? De nuevo, Saturnino Navazo, que ingresa a Mauthausen en el año 41, y él es una de las personas que yo les contaba, los casos de la supervivencia, ¿sí? La supervivencia de las personas allí dentro se daba a través de los partidos de fútbol. Y Saturnino Navazo fue una de las personas que estuvo 4 años dentro de este campo y que gracias a jugar al fútbol a él le habían dado la tarea de pelar papas, ¿sí? De trabajar en la cocina para que siga subsistiendo, y él gracias a esa alimentación y a ese trabajo que no era tan esclavo, pudo sobrevivir. Pero miren lo que les voy a contar, y es una historia que aún hoy me emociona a mí contarla. Conoce a este niño en ese campo. En enero del 45 llega este niño al campo, en una masa de gente que llegaban desde Auschwitz. Este niño estaba huérfano, no tenía padre, no tenía madre, era judío, era alemán. ¿Sí? Piensen, un niño de entre 8 y 10 años que hablaba alemán con un español en aquel momento. Bueno, se lo dan a Saturnino de alguna forma para que lo tutele, para que lo cuide. Y Saturnino, en esos 4 meses que el niño está en ese campo, lo ayuda, le enseña castellano. Y una vez que se libera el campo de concentración de Mauthausen en mayo del 45, llegan los norteamericanos y lo ven al niño, le preguntan, ¿tú quién eres? Le dice, yo me llamo Luis Navazo. Él se llamaba Siegfried Mier en realidad, pero le dicen, yo me llamo Luis Navazo, soy español y soy hijo de este señor, de Saturnino. Bueno, yo lo tengo escondido con una mancha azul, pero la sorpresa de esta historia es que vivieron el resto de su vida juntos. Saturnino Navazo, el jugador de fútbol, lo tenemos aquí, miren, que ha fallecido por causas naturales en el 86, y su hijo adoptivo, Luis Navazo, o Siegfried Mier, vivió hasta, ¿saben cuándo? 7 de marzo de este año. Fue cuando nos enteramos que falleció con casi 90 años Luis Navazo. Pero fíjense cómo un español, gracias al fútbol, sobrevive y se hace cargo de un chico judío a quien adopta, y a partir de ahí también le salva la vida de no morir dentro de ese campo. La verdad que es una de las historias que más nos conmueve, y como futbolero les digo la verdad también, más me interesa también contarles para que ustedes entiendan la cierta importancia que tuvo el fútbol dentro de los campos. Bueno, pequeñas historias, pequeños retratos que quiero compartir para que de nuevo sigamos entendiendo la relación del fútbol con el Holocausto. Bueno, esto es lamentablemente una foto en una cancha de fútbol en Alemania del equipo Eintracht Dortmund. Es un equipo hoy pequeño de Dortmund. Ese día lo que se ve es una fila de 791 judíos, mujeres, niños, que están esperando una deportación. Esta deportación seguramente se iba a dar a través de un camión que lo llevara a la estación de trenes de Dortmund, para de ahí trasladarlos a Polonia, a los campos de exterminio de Polonia. Pero esto se da entre el 28 y 30 de abril del 42, y me interesaba mostrárselas a ustedes para que entiendan, por lo menos en este caso, cómo una cancha de fútbol era utilizada como centro de deportación de lo que era seguramente esa barriada de Dortmund, una ciudad muy obrera y de mucho desarrollo. Miren, esta es una foto, se ve posterior a ese proceso, donde hay más gente todavía en esa cancha. La gente con esta imagen que vemos recurrentemente, con todas sus pertenencias, o la que los dejaba llevarse, gente esperando, agotada seguramente durante mucho tiempo. Fueron 3 días de deportaciones.
Esto es una de las historias más nuevas de la muestra, de mi investigación, que tiene que ver con la utilización de prisioneros judíos, de esclavos judíos, que en Eslovaquia particularmente, yo encontré la historia que 250 judíos del campo de concentración cerca de Žilina, una ciudad del norte de Eslovaquia, fueron utilizados obviamente como mano de obra esclava para construir una tribuna del estadio de ese club que hoy existe, el MSK Žilina, y esa tribuna todavía está en pie, parte de esa tribuna todavía existe. Este estadio, en realidad esta tribuna fue construida entre 1940 y 1941. Hay que entender que los nazis deportaron casi al 100% de los judíos eslovacos, suman aproximadamente unos 90.000. Y esta foto que les muestro debajo es la foto de la tribuna, es la foto aérea de la primera tribuna que se construyó con la mano esclava de los judíos. En este caso, obviamente, en una historia muy oscura, muy trágica, pero bueno, entendiendo que en esta situación también el fútbol estuvo presente y cómo el fútbol en Europa era tan desarrollado que bueno, los clubes comenzaban a crecer también y como vemos ahí el complejo deportivo de esta institución. Para ir cerrando, antes de mostrarles un objeto, esta es una foto que yo dejo para todos ustedes como reflexión de esta investigación. Y tiene que ver con el fútbol que entendemos nosotros tal vez se jugaba en un gueto. Porque esto es la foto del gueto de una habitación en el gueto de Lodz. Un gueto que fue tal vez de los más conocidos porque tenía una organización muy particular, la gente manejaba hasta sus propios billetes, tenían como toda una unidad productiva. Bueno, yo la historia de la foto no la conozco, yo sé que es en el gueto de Lodz, pero no sé nada más que eso. Lo que le propongo a todos los que nos están viendo ahora, los que se suman a la charla, es que puedan reflexionar sobre qué hacía la pelota ahí abajo de la cama, ¿sí? Una situación que cualquiera de nuestros niños, nosotros como niños también hemos tenido, esto de guardar el balón bajo la cama. Bueno, ¿cuándo fue tomada la foto? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué está la pelota allí? ¿Por qué la dejaron allí? ¿Cómo hizo ese niño para ingresar con esa pelota al gueto? O pensar en el poco dinero que tenían, que lo invirtió en la pelota para tener un poco de felicidad. Bueno, de nuevo, yo se los dejo un poco para la reflexión de todos ustedes, ¿sí? de que podamos entender entre todos la historia de esa pelota, de lo que podamos reflexionarlo y reflexionar sobre todo y traer a la memoria también lo que ha sucedido. Yo antes de ir con las preguntas, que debe haber un montón, veo tal vez 30 ahí, después Michelle y Sofía me las van a transmitir y si no llegamos con la charla, yo les propongo que nos puedan seguir y se puedan comunicar conmigo. Miren, porque yo les mostré al principio de esta investigación fotos de equipos de mujeres en el judaísmo que jugaban al fútbol y nos resultó interesante. Yo ahora les quiero mostrar una camiseta de fútbol muy, muy particular, que tiene que ver con el club Maccabi de Varsovia. Y esta camiseta, que tiene un estilo muy de la década del 30, de la década del 20, lo que yo le quiero contar con esto es que el Maccabi de Varsovia, bueno, estaba en la capital polaca, donde había aproximadamente entre 400.000 y 500.000 judíos. En toda Polonia se calcula unos 3 millones, de los cuales se ha exterminado prácticamente al 100% de los judíos de allí, y los que pudieron emigrar obviamente no viven en Polonia, pero la historia de este club es la historia de muchos clubes judíos europeos, que lamentablemente hoy prácticamente no existen. Y hasta el año 39, el Maccabi de Varsovia era uno de los equipos más importantes de Polonia y más importantes de Europa Central en el término de lo que es el fútbol. Eran equipos potentes, así como lo fue el Akoach de Viena, así como
fueron otros Maccabi de otras ciudades, el Maccabi de Varsovia era un equipo muy importante de la época, que si de no haber existido el nazismo, tal vez el Maccabi hubiese sido hoy, chicos que están mirando seguramente la charla, el Liverpool, el Barcelona, el Real Madrid. El Maccabi de Varsovia iba a destino de eso, porque tenía muchos hinchas, mucha gente que lo seguía y tenía grandes equipos. Bueno, hoy el Maccabi de Varsovia solo tiene una página de Facebook de gente que la trata de recordar. Y este equipo es recordado aquí en Buenos Aires por el Maccabi de Buenos Aires y con el lema de Yom HaShoah, ¿sí? Que recordamos hace poquito, lo que los chicos del Maccabi de aquí de Buenos Aires se ponen esta camiseta y juegan partidos contra otros clubes para contar de alguna forma parte de la historia de un Maccabi que prácticamente no existe por la incursión del nazismo. Así que yo cierro acá mi presentación, pero seguimos con las preguntas y respuestas, Michelle y Sofía. Ok, muchas gracias, Leo. De verdad fascinante la historia, impresionante además darse cuenta que uno puede seguir aprendiendo sobre el Holocausto. Tú ves muchas preguntas, la mayoría son felicitaciones. Bueno, felicitaciones por analizar el Holocausto desde la óptica del fútbol. Aprovecho a agradecer a Susi Barón, que contó la historia de su padre, que fue echado de un equipo de fútbol en Europa y se fue al Bar Kokhba. Después en Argentina también jugó en un equipo. A ver, una de las preguntas es, cortita, si al Bayern Múnich le llamaban el Judenrat, el Judenclub, ¿por qué? Bien, yo no me metí en esa temática porque, bueno, entiendan que esto da para mucho más. El Bayern Múnich hasta el año 33 tenía un presidente judío que era Kurt Landauer y en el año 32 había salido campeón de la liga alemana. Por lo tanto, empezaba a popularizarse lo que era el Bayern Múnich. Una vez, además de tener un presidente judío, tenía un director técnico judío. Una vez que obviamente asciende el nazismo en enero del 33, y imagínense aparte Múnich, la cuna del nazismo, bueno, Kurt Landauer fue expulsado, su director técnico también, y muchos de sus hinchas fueron perseguidos, pero claro, como fue el equipo que en manos de un presidente judío había salido campeón en el año 32, en el 33 es fijado como el club judío a perseguir. Lo mismo como una persona que allí me preguntó, el Ajax. El Ajax no tiene relación con un origen judío, ni siquiera con dirigentes judíos. La relación del Ajax de Holanda, en Ámsterdam, es que su estadio estaba enclavado en el barrio judío de Ámsterdam, ¿sí? Su primer estadio. Por lo tanto, la comunidad judía se hizo hincha del Ajax y hoy muchos hinchas no judíos lo recuerdan con mucho cariño, esta conexión con el judaísmo en Ámsterdam. Bueno, hay una felicitación, pero que yo la voy a convertir en pregunta. Dice Marcelo Balbontín, nuestro amigo, que de cada una de estas historias que tú has contado se podría hacer una película. ¿Hay alguna película o documental que hable sobre el tema? No hay mucho. Yo estoy en pos de producir algo porque, bueno, como periodista deportivo y productor de televisión tengo ganas. Puedo recomendar una película bastante vieja del año 60-61, que es una película húngara que se llama Match en el Infierno, que es una película sobre húngaros en un campo que juegan al fútbol. Hay una película hollywoodense que a mí no me gusta, pero es representativa, que es la de Stallone. Está Stallone, Pelé, que se llama Escape de la Victoria. Y después recomiendo documentales. La historia de Saturnino Navazo la pueden encontrar en YouTube. Busquen Saturnino Navazo y van a encontrar documentales de no hace mucho tiempo que recuerdan esta cuestión y que su hijo adoptivo habla de él. Así que hay un poco de eso, pero no hay mucho más. En Netflix está la película sobre los Juegos Olímpicos del 36, y la historia más bien de Jesse Owens, el atleta afroamericano, pero no mucho más. Ok, tú esta muestra la llevas a colegios, a instituciones. ¿Cómo es la reacción de la gente? ¿Qué te preguntan los niños? Bueno, eso, los niños cuando ven el Bayern Múnich, el Ajax, o ven a Ana Frank, o ven gente jugando al fútbol, me preguntan, ¿cómo es esto?
Y nosotros lo que logramos con este proyecto educativo es sobre todo un gran agradecimiento, porque esa es una de las reacciones que empecé a conectar. Agradecimiento de los profesores, de los maestros que nos dicen, han descubierto una faceta que a mí me ayuda muchísimo a informar, a educar sobre esta temática cuando en muchos casos es difícil hacerlo. Tanto para la gente de la comunidad, para la que está por fuera. Por un lado, porque la gente de la comunidad en muchos casos les suena repetitivo, hablar del holocausto después de tanto tiempo tal vez. Y la gente que fuera de la comunidad, porque por ahí por el desconocimiento. Bueno, el fútbol hace eso, que los niños de repente pregunten y se queden investigando y de repente vean un día domingo al Bayern Múnich y le toquen el hombro al padre o a la madre y le digan, mire, este era un club que estaba relacionado con los judíos antes del nazismo. Y para eso nosotros, ya ahí es un logro enorme. Okay, creo que esta es la última pregunta que entró recién. Dice así, ¿existe algún movimiento scout o alguna organización en Europa que haya hecho algún tipo de propaganda o de campaña antirracismo el año cuando jugó el Tottenham contra el Ajax? Sí. Miren, lo tengo a mano. Les voy a mostrar rapidito acá en cámara. Todos los equipos alemanes, así como lo hace la federación con la historia de Julius Hirsch que le comenté, han organizado agrupaciones de hinchas que, estudiando la historia de la mayoría de los clubes que se han enterado que han expulsado a los judíos de sus filas, lo que hacen es armar un fan project, un proyecto de los hinchas, y lo que hacen es educar al resto de la comunidad. Bueno, este es uno de los ejemplos de un equipo que es el Schalke 04. Acá dice Schalkers contra el racismo. Fíjense el logo, ¿sí? Pisando la esvástica y rompiéndola. Bueno, hay muchos clubes alemanes, lo dejo acá, hay muchos clubes alemanes que hacen esto continuamente. Estudiar el pasado y juntarse con los demás hinchas, cerveza mediante, y contarles lo que pasó, para poder traer a ídolos del pasado que han quedado en el olvido por todo lo sucedido, porque encima Alemania después sufrió el comunismo, entonces parte de la historia alemana está bastante enterrada y parte de la historia de los judíos alemanes aún más. Entonces lo que se hace con estas movidas, como decimos nosotros aquí, es traer al presente continuamente aquellos ídolos. Antes de ir cerrando, por un lado quiero agradecerles a todos el interés. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en @nofunjuego, y próximamente a través del Museo del Holocausto de Buenos Aires vamos a lanzar un curso de 6 encuentros con un poco más de extensión para ampliar más sobre esta temática, así que están invitados, pero bueno, si nos siguen en las redes sociales o mismo también al Museo de Buenos Aires, pueden ir informándose porque el curso va a arrancar dentro de un mes, a mediados de junio seguramente. Ok. Sí, creo que no hay más preguntas, Sofía, por tu lado, ¿no? Yo estoy dispuesto. No, ahora proponemos que el que quiera hacer una pregunta, está habilitado que abra su micrófono, haga la pregunta y por favor lo cierre después para que podamos escuchar la respuesta. Sí. Así que, ¿quién va a ser el primero en animarse? Hablen directamente, porque no vamos a poder verlos a los 80 Ahí hay una pregunta. Sí. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué estás? Felicitaciones. Muy breve, esta situación que tú comentas de los partidos entre detenidos y captores, también se dio muchas veces en las diferentes situaciones políticas que viven en nuestros países, en la región y en todo el mundo. Parece ser una condicionante, más, a lo mejor no se hizo una pregunta, pero más una reflexión. Parece que hay una necesidad de que el deporte te saque un poco la humanidad, te la agrande. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo no conozco mucho, a ver, conozco la historia de Chile, sobre todo de la del proceso, pero te puedo hablar más de Argentina. Y yo tengo el ejemplo claro del Mundial 78, ¿sí? Un mundial en pleno proceso de la dictadura, en un estadio de River Plate que se jugaba a 10 cuadras de un campo de concentración, como era la ESMA, y así todo el mundial se desarrolló y Argentina salió campeón y la gente salió a la calle. En el caso de los partidos ahí dentro, y también hay algunos ejemplos, pero sí. Mirá, no sé tu nombre, pero
lo que te puedo decir es que yo acá con este proyecto lo que vengo a defender, o lo que vengo a desterrar en realidad, es una famosa frase que dice que el fútbol lo tapa todo, ¿sí? Yo lo que digo es que el fútbol es utilizado como herramienta por las distintas políticas para tapar ciertas situaciones. Pero el fútbol, para nosotros como tal, no tiene la culpa de nada. En muchos casos, como es en los campos de exterminio que conté, daba esperanza y en otro deshumanizaba. Pero sí trato de sacar de lado esa frase de que el fútbol siempre lo tapa todo. Leo, hay varias personas que quieren preguntar, entonces voy a pedir que cuando desbloqueen su micrófono, quédense ahí, yo les voy a decir a quién le toca hablar. Mirta tiene una pregunta, adelante. Hola Leo, habla Marcos Caplún, yo soy dirigente del fútbol chileno y quiero decirte que el tema de la discriminación es un tema que todavía está vigente en todas partes y que la FIFA se ha puesto muy fuerte en este tema, que castiga a los clubes que incitan al racismo y que hacen grandes discriminaciones. Yo creo que esto ya es un gran avance. Sí, y está bueno, y muchas gracias por el aporte, Marcos. En todos lados, yo abogo igualmente por que el racismo se amplíe y hablemos de también homofobia, ¿sí? Porque los cantos, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, ya no se puede cantar como se cantaba antes en contra de las comunidades, por ejemplo, bolivianas, peruanas y paraguayas, y muy bien que así sea, pero cuando se canta de forma homofóbica todavía la gente lo sigue aceptando, o cuando se canta de forma sexista en contra de la mujer, en los cantos porque se da, tampoco se hace nada. Entonces, está bueno ese primer paso adelante, ¿sí? Está buenísimo, pero hay que ampliarlo seguramente. Y esto lo doy como algo más premonitorio, los tiempos que nos tocan vivir, el día que la masa de gente vuelva a los estadios, en este mundo que se va a empezar a cerrar otra vez lamentablemente, yo creo que vamos a vivir bastantes hechos de racismo y discriminación en los estadios. Imagínense, si uno hoy en día no quiere cruzarse con ningún ser humano que no conoce, por miedo, imagínense en un estadio de fútbol lo que pueden ser los cánticos. Gracias. Lian, adelante. Sí, hola Leo, ¿qué tal? Liam, ahí sí, nos conocemos con Liam. Sí, maestro, estuvimos en 2018 allá. Te quería hacer una pregunta respecto principalmente al racismo en Argentina. Hay un equipo que se llama Chacarita Juniors, que tú conoces muy bien, que es muy popular allá. Si bien se mantiene siempre entre segunda y tercera división, tiene muchos seguidores y llena todos los estadios. Te quería preguntar porque ellos tienen un canto muy antisemita y molestoso que dice ahí van los de Chaca por el callejón matando judíos para hacer jabón. Si es que en la actualidad existe algún senador o diputado, algún personero político que haya perseguido a la gente de Chacarita o que no haya dejado impune esto, que haya perseguido por lo menos a los dirigentes y tomar acciones en esto para que no se vuelva a repetir. Sí, mirá, Liam, entiendo que esos cantos ya no se permiten. O sea, cuando se empieza a cantar, se detiene el partido. Algunos piden que se suspenda el partido, se detienen los partidos. Quita de puntos no hay, a veces hay multas económicas. Pero mira, te voy a decir algo que es lamentable, pero que sucede porque forma parte por lo menos del folclore argentino. Créeme lo que te voy a decir. Gran parte de la hinchada de Chacarita es de origen judío, ¿sí? Y le canta a la hinchada de Atlanta, que es su rival, que sí es un club relacionado con la comunidad judía como el Ajax. Así que créeme que hay judíos que cantan esa canción, pero lo hacen por el simple folclore futbolístico. Ahora, que está mal, sé que se persigue, y en muchos casos Chacarita, te diría que en más de la mitad de los partidos del torneo, por lo menos el anterior, ha jugado sin público por estas situaciones, además de por las situaciones violentas. Pero bueno, es difícil también. Es difícil porque ahí comandan las barras, porque las barras tienen relaciones políticas y demás. Pero se lucha constantemente. Cortito, el último hecho que tuvimos fue de otro equipo, Nueva Chicago. Un jugador de Nueva Chicago lo que hizo en la plena cancha de Atlanta, hizo una simbología, una vez que lo expulsaron, de ustedes que tienen la kipá, y bueno, hizo señas como de una persona circuncidada. Y
bueno, fue justo antes de la pandemia, fue suspendido durante 10 fechas. Él pidió perdón, pero bueno, también tiene que ver con una profunda ignorancia en el mundo del fútbol. Y gracias, Leo. Muchas gracias. es difícil de combatir. La ignorancia a veces es muy difícil de combatir. Leo, tengo una última pregunta que le hicieron por el chat para ir cerrando, de Salomón, que dice, dentro de los testimonios que has incluido en tu investigación, ¿se sabe qué porcentaje de judíos participaron en los partidos de fútbol, en estos partidos de fútbol? La minoría. De judíos la minoría en los partidos de fútbol dentro de los campos. Esa es la verdad. Imagínense que en la escala de valores el judío era el último, todos lo sabemos, ¿sí? Estaban los disidentes políticos, los gitanos, los testigos de Jehová, y ser judío ahí no te daba mucha chance. Pero bueno, dentro de los testimonios que tengo ha habido judíos que jugaron al fútbol, pero son los menos, la verdad que son los menos. Ahí me tiene una pregunta, adelante. Hola Leo, desde México. Tengo una consulta. En un partido de fútbol siempre hay muchos roces, hay mucho contacto físico. ¿Cómo manejaban los prisioneros judíos ese contacto físico con objeto de no irritar a sus captores? Bien, buena pregunta. Y mirá, con respecto al partido en sí, no hay mucho dato de cómo sucedían. En muchos casos hay personas que han terminado siendo asesinadas después de ganar un partido de fútbol, por ejemplo. A ver, en un campo de exterminio no había reglas, no había ni legalidades ni ilegalidades. Era lo que se llama la zona gris. Y dentro de la zona gris todo podía suceder. Bueno, no sé si a través de una patada o una falta, pero sí por ganar partidos de fútbol hubo gente que ha sido asesinada, que igual posiblemente y lamentablemente hubiese sido fusilada al otro día. Y eso aceleraba la situación. Pero bueno, mucha gente también me pregunta, bueno, los partidos lo ganaban los captores los guardias de las SS, la mayoría. Y sí, es una realidad, porque aparte jugaban contra gente mal alimentada. Pero en muchos casos no. Obviamente los guardianes querían tener grandes rivales y no les servía dejarse ganar, porque créanme también lo que les voy a contar. Había equipos de guardias de las SS dentro de los campos, y esos guardias visitaban otros campos para jugar partidos de fútbol. Escuchen lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Había como una selección de guardias, que los que mejores jugaban iban a otros campos a jugar contra otros guardias. Estaba bastante bien organizado todo. Mauricio tiene una pregunta, adelante. Sí. Felicitaciones, Leo, por la exposición primero. Gracias. Te quería preguntar, tú lo debes saber, el año 78, cuando Argentina fue campeón en Buenos Aires, le ganó la final a Holanda. Esa Holanda no tuvo su gran figura de esos años, que era Johan Cruyff, que tengo entendido era judío, y no viajó a Argentina. En ese tiempo se habló de una lesión, pero con los años se supo que fue por razones políticas que no viajó. ¿Fue así, sabes tú? Sí. Primero, Johan Cruyff tenía un abuelo judío. Después definamos quién es judío y quién no. Es muy largo, ¿no? Porque no solamente a veces tiene que ver con el vientre materno únicamente. Él tenía un abuelo judío, por un lado. Sí, Johan Cruyff, con el tiempo, él muy abocado y muy estudioso y muy interesado por los derechos humanos, explicó tiempo después que no vino al Mundial 78 justamente por eso. Porque se da una situación como se da en todas las dictaduras. Los que primero se enteran de lo que está sucediendo es el mundo exterior, no los que estamos adentro del país mismo. ¿Sí? Y en Holanda se habían enterado ya lo que sucedía, mientras acá en Argentina todavía nos estábamos preguntando qué sucedía con aquellos que desaparecían. Pero sí, lo de Cruyff, por lo menos explicado por él, es por ello. Más bien en aquel momento se habló de una lesión, pero sí, tiene que ver con eso. Ya tengo una última pregunta de Susi. Adelante, Susi. Sí, hola, muy buena tu presentación. Mi papá era el jugador que lo echaron del Eintracht Frankfurt y después entró a Maccabi hasta el año 38, que emigró a Argentina y entró a River, a jugar un tiempo en River. Pero la nota positiva que quiero presentar hoy es que la camiseta de mi padre de Maccabi del año 1936, con el Magen David
puesto en el pecho está hoy día en el Museo del Fútbol Alemán en Dortmund. Y eso creo que es algo sumamente positivo que esté ahí en la historia antes de la Bundesliga, en ese lugar está hoy día la camiseta expuesta, donde es visitado, es el museo de todo el fútbol alemán, y donde es visitado por muchísimos estudiantes, muchas escuelas van para allá, visitan, tiene muchísimo público, y por lo menos esa es una nota, creo, positiva, que esa camiseta esté hoy día en ese museo en Alemania. Sí, por supuesto, Susi, gracias por el aporte. Creo que nos habías escrito tú en algún momento. Sí, te recuerdo. El Museo del Fútbol yo lo visité porque fue el lugar donde nos dieron el premio Julius Hirsch y realmente es emocionante. Tiene un pequeño fragmento, tal vez podría tener más, pero bueno, Alemania ha ganado tantos mundiales que imagínense lo que es el museo. Pero tiene una parte sobre esa historia y recorre la de muchos jugadores judíos. De nuevo, es muy interesante. La Federación Alemana recién en el año 2000-2005 comenzó con este estudio. Pero todos los años, si ustedes tal vez lo vean en las redes sociales, sobre todo los 27 de enero, cuando se recuerda la liberación de Auschwitz, es que muchos equipos de fútbol recuerdan esa parte. Y está buenísimo. De nuevo, utilizar el fútbol para esta parte de la educación e informar a las nuevas generaciones es súper interesante. Así que bueno, me alegro por el honor que tiene de tener la camiseta allí. Voy a buscar mis fotos para ver si la encuentro en las tantas fotos que saqué allí dentro. Así que gracias. Está puesta hace poco, hace poquito que la pusieron. Yo estuve en noviembre allá y ahora recién acaban de ponerla en un lugar especial que es la historia del fútbol antes de la Bundesliga. En ese lugar está ahora. Claro, claro. Se calcula, pequeño dato, que aproximadamente 300 jugadores judíos de origen judío fueron asesinados en los campos de exterminio. Se calcula. Pero bueno, el fútbol alemán en aquel momento era amateur, por lo tanto no había una profesionalización tampoco en los datos de los jugadores que jugaban allí. Ok, muchas gracias, Leo, de verdad, la investigación que has hecho es impresionante, es un lujo tenerte. Ahora todos vamos a ir a Instagram o Facebook a seguir esto. No fue un juego. @ no fue un juego, al mail, si quieren seguir preguntando, nofunjuego@gmail.com. De nuevo, el día de mañana, y esto ya lo venimos hablando con Michelle, con Sofía, bueno, con Dalia, Alejandra también, tenemos ganas de ir a Chile, porque la idea es esta, así como yo les mostré lo de Hebraica, es llevar la muestra para allá y recibir a todas las instituciones deportivas y educativas que se puedan para esto, para adentrarlos en la temática de la Shoah y sobre todo para hablar de las cuestiones del presente, porque eso también es lo que nos importa, ¿no? Digamos, utilizar estas cuestiones del pasado para... 100% ojalá se pueda, porque nosotros también estamos en la misma misión de combatir la ignorancia y a través del Holocausto usarlo como pretexto para hablar de cómo la discriminación puede llevar a violencia y a cosas peores. Así que bueno, muchas gracias. Quedó gente con ganas de seguir preguntando, así que seguramente te van a llegar muchos mails, no los pongas como spam. Muchas gracias. Perfecto. Gracias de nuevo, un Muchas abrazo. gracias, Leo. Excelente, Leo. Chao, Leo. Grande. Nos vemos allá seguramente, confiemos. O te traemos. Así es. Sí, por supuesto, Lo confiemos. esperamos. Gracias a todos por participar. Los esperamos. Gracias a todos. Saludos a Marcelo especialmente.